después con este tema que es el tema del día. Podríamos hablar de YPF, después si tengo un ratito lo vamos a hacer, pero cuando está la vida en juego, y en este caso la ya no vida de un adolescente a manos de otro adolescente, es como que todo pasa a segundo plano, ¿no? Está en línea para conversar con nosotros Oscar Blando. Oscar Blando, el doctor Oscar Blando, nos dio tantas manos cuando fue la cuestión el año pasado de la nueva Constitución, para contarnos, para esclarecernos. Y hoy lunes, ya lo saludo, pero antes quiero decir que hoy lunes a las 19 en la Facultad de Derecho presenta su libro sobre la Constitución Santafesina 2025. Ahí habrá convencionales, académicos y por supuesto él ahora nos va a contar, supongo que hace un análisis pormenorizado, como supo hacerlo en nuestros programas en infinidad de veces, sobre qué nos deja esta Constitución. Hola Oscar, ¿cómo estás? Hola, Valentina, buenas tardes, buenos días. Sí, Buenos días. Sí. La verdad que un poco conmovido por la situación en la provincia, ¿no? Con este chico en la escuela de San Cristóbal. Así que, pero bueno, hay que tratar de sobreponerse, ¿no? Sí. Es como que uno siente que todo pasa a un segundo plano, ¿no? Cuando un adolescente mata a otro. Así es muy difícil las circunstancias como esta. Pero bueno, también es cierto que hay que redoblar esfuerzos, trabajar en las aulas, en todos los niveles. Por eso nosotros hoy vamos a firmar un poco el compromiso con la universidad pública también, haciendo esta actividad que es ciertamente, como adelantabas, hoy en la Facultad de Derecho a las 19 horas, donde estará el decano de la Facultad de Derecho, que presentará ahí. Estarán convencionales, efectivamente, los convencionales Pablo Farías, Alejandra Rodenas, Lucila De Ponti, Rubén Giustiniani, el doctor Ricardo Terrile, que es un constitucionalista, hombre del republicanismo también, y Claudia Balaguer, que es diputada provincial y fue quien presentó el proyecto para declarar interés de la Cámara de Diputados a este libro y a esta actividad, y resultó aprobada por unanimidad. Así que es una actividad libre y no arancelada, obviamente, ¿no? Claro, te pido un favor. Empecemos, dado que el disparador de hoy es la nueva Constitución se encarga de alguna manera de tutelar el diálogo y evitar la agresión. Bueno, ahí, por un lado yo diría que hay dos cláusulas, ¿no?, más específicas. Una tiene que ver con la cláusula general, que es respecto a la seguridad ciudadana, que no estaba en la Constitución del 62, donde claramente, estipula determinados principios, incluye los derechos de la víctima. En estos casos justamente tiene mucha importancia eso dentro del proceso. Y después está, por supuesto, la cláusula específica sobre educación, que también declara una convivencia democrática dentro de la escuela, una escuela universal, laica, común, inclusiva. Son principios generales. La Constitución lo que puede hacer es establecer estos principios. Después hay que justamente leyes, y ahí nosotros enumeramos en el libro cuáles son las leyes que van a darle vida a la Constitución. Y fíjate que hay algo interesante en esto y que relaciona el tema, ¿no? La provincia de Santa Fe no tiene una ley de educación. Claro. Y ciertamente esta Constitución establece estos principios generales, pero justamente necesitamos una ley de educación en la provincia que ponga en valor estos principios, pero además de convivencia ciudadana y convivencia dentro del colegio. Mirá, yo cuando fui legislador, allá lejos y hace tiempo, provincial, pues presenté un proyecto que es ley, no fue derogado, lo que pasa es que no fue instrumentado, que eran los consejos de escuela. ¿Qué eran los consejos de escuela? Bueno, justamente un lugar de encuentro en donde están los directivos, los docentes, los padres,
los cooperadores y los estudiantes juntos para abordar distintos temas. Entre otros temas, sería bueno que se abordase justamente el tema de la violencia que atraviesa a todos los niveles de la sociedad. Habría que recuperar estas instituciones que tienden justamente a el diálogo frente a una época, de violencia, no solamente en las instituciones más pequeñas dentro de cada ciudad, sino a nivel global, ¿no? Claro. ¿Qué otro aspecto reflejas de esta Constitución? Pues supongo que es una Constitución comentada la que presentas hoy. Así es, tiene un comentario de más de 60, 70 páginas, pero también tiene la idea de que sea una Constitución accesible, María Herminia, es decir, de que no sea solamente para ser utilizada por un magistrado, claro, por la cátedra universitaria, sino también por la ciudadanía. Las constituciones están hechas para el pueblo, para que se difundan sus derechos, para cómo pueden ser ejercidos, garantizados, y por lo tanto, está la Constitución con sus artículos titulados, la comparación con la Constitución anterior, las cláusulas transitorias, pero también un índice alfabético que tiene 500 vocablos y más de 2000 referencias, donde vos podés ubicar las instituciones sin necesidad de estar buscando artículo por artículo. Por ejemplo, decir, yo necesito hablar de educación. A ver, ¿qué artículos se refieren a la educación? O a distintas instituciones que la tienen, ¿no es cierto? Y sin perjuicio de ello, por supuesto, mi mirada sobre la Constitución, que yo creo que como la mayoría de las constituciones provinciales y a nivel regional, es generosa en términos de derechos, en términos de garantías, y también en términos de democratización del poder, en alguna medida en forma positiva y en otra que yo de alguna manera critico, que podían haberse mejorado, pero es parte de una reforma constitucional en donde se discute poder y como siempre hay luces y sombras en ese sentido, ¿no? Claro. ¿Qué podés resaltar como el logro, o los puñaditos de logros más trascendentes de esta Constitución? Uno tiene que ver con la ampliación de derechos. Me parece que la Constitución del 62 estaba un poco atrasada en ese sentido. Por ejemplo, hay un artículo, que es el artículo 13 de la Constitución, que amplía la visión de la igualdad ante la ley, esa igualdad formal, liberal que teníamos de la Constitución Nacional, que la amplía en su concepción y reconoce que hay desigualdades estructurales y la necesidad del Estado de acciones positivas para equilibrar esas desigualdades. Y me parece que esto amplía el horizonte incluso de la Constitución Nacional. Por lo tanto, me parece que por eso siempre decimos la Constitución Nacional y convencional es un piso, pero no un techo. Claro. Las constituciones provinciales pueden mejorar esos estándares, y este es uno de ellos. Pero además se garantizan derechos, por ejemplo, en el amparo, que es una cuestión más técnica, pero son derechos que se pueden ejercer, se amplía a los derechos de incidencia colectiva, a lo que se llama las acciones de clase, que beneficia a usuarios, a consumidores, a quienes están en una situación también desventajosa frente a los poderes públicos, provinciales, municipales. Por lo tanto, hay derecho al medio ambiente, al agua, al medicamento, el derecho a la salud y al medicamento como un bien social y no meramente como una mercancía. Hay cuestiones en términos de derecho que son importantes. Y en términos de la organización de los poderes, la limitación de los mandatos me parece que es un hecho muy importante. El hecho de también la conformación diferente de la Cámara de Diputados, que sigue siendo allí ahora, a partir de ahora es una representación proporcional y no una mayoría automática como que tenía hasta ahora. Yo hubiera modificado la representación del Senado, el sistema uninominal es un sistema que tiene sus problemas porque no permite la proporcionalidad, el pluralismo y además impacta en la representación de las mujeres en el Senado. En el Senado no hay mujeres. Mirá, te doy un dato, desde el 83... Hay una senadora, por lo menos.
Ahora te cuento, Sí. desde el 83 al 2023, en 40 años, solamente fueron electas 7 mujeres, 7. Mira. El 3% del total. Ujú. En el 2023, y ahora voy a tu Sí. comentario, se eligen 19 senadoras, Senadores. y no fue electa ninguna. Hoy hay una senadora por licencia del senador Enrico, Claro. pero no porque haya sido electa primera Claro. en la lista. Y Pero- así fue la convención, que tampoco hubo paridad, porque las 19 por departamento electas convencionales no hubo ninguna mujer. ¿Y por qué Quiero crees decir, que la Constitución podría ayudar en cuanto a más presencia femenina? porque si nosotros utilizamos un sistema de representación que por ejemplo, sea similar a los senadores a nivel nacional, y decimos, bueno, puede haber 2 por la mayoría y 1 por la minoría, asegurando que ese 1 por lo menos sea de la mujer. Por lo tanto, eso beneficiaría concretamente. Es una evidencia empírica que las mujeres en el Senado no han podido entrar. Claro. Desde luego que es un tema cultural, Ujú. pero ciertamente las cláusulas constitucionales ayudan. Claro. Si vos abrís los derechos, pero cerrás la posibilidad en la sala de máquina de la Claro. Constitución, bueno, tenemos un problema, ¿no? Y bueno, hubiera sido bueno que esto se modificara, ¿no? Oscar, sé que estás muy requerido y por eso no abuso de tu tiempo, te agradezco infinitamente. Recordamos que hoy a las 19 en la Facultad de Derecho, acompañado por convencionales, abrirá el propio decano del área y bueno, y presentarás este libro que seguramente será muy utilizado. Muchísimas gracias, ¿eh? No, gracias a usted, a María Unida y al equipo, muchas gracias a todos. Bueno, que tengas un buen día a pesar de todo. El doctor Oscar Blando, presentando sus libros, sus comentarios, parte de ello lo ha hecho acá y por supuesto muchos más. Voy a vos, Nico, por favor. Prometimos mejorar las calles de la ciudad y estamos cumpliendo.